Ya, ¿con qué avanzamos? Sí, sigamos con nuestro hermoso programa porque hoy día vamos a hablar de temas muy de contingencia, como es todo lo que está ocurriendo en el norte de nuestro país. Exacto, porque vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de inmigración. Es un tema que nos ha preocupado durante todos este tiempo y que este tema se ha agudizado durante las últimas semanas, durante los últimos días. El gobierno ha dado voces con respecto a este tema, sobre todo la ministra Carolina Toa, así que lo vamos a presentar para que entre al estudio. Exacto. Perdón que tengo que sí o sí acá. Sí, tenemos hoy día a nuestro invitado, el cual estuvo la semana pasada también. Estuvo la semana, o sea, ya es de casa. Sí, pues ya es de casa, ¿Quién es? Silvio Cuneo, nuestro académico, abogado, especialista en estas áreas. ¿Cómo estás de nuevo? Muchas gracias. Tomamos posición. Pasemos a las mesas interactivas de TN Contigo. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Oye, muchas gracias por invitarme de nuevo. A veces pasa que me invitan una vez, no me invitan más. Porque yo trato de hacer un discurso más bien académico, que no siempre es lo que el mundo mediático quiere escuchar. Porque el mundo mediático, no lo digo por usted, en general le gusta mucho el susto. La sangre, las muertes, el delito es algo que vende mucho. Entonces a veces poner paños fríos y hablar de cifras y de razones no es popular y no es algo que le guste mucho a la gente del mundo mediático. Pero aquí yo vengo a hablar, voy a tratar de ser lo más científico y hablar con cifras más que con sensaciones. Ya, perfecto. Vamos a hablar del tema de lo que dice la legislación sobre la inmigración ilegal, porque ya salieron estudios, el estudio de la SEP que dice que el 76% de los chilenos dice tener relaciones positivas con los inmigrantes y otro 70% cree que estos mismos elevaron los índices de criminalidad. El sondeo muestra que cada vez menos personas creen que los inmigrantes les quitan los trabajos a las personas nacidas en Chile. Sin embargo, cada vez más chilenos afirman que los ciudadanos extranjeros elevan los índices de criminalidad. La cifra partió en 2003 con un 35% y este año llegó a un 70%. Si nos puedes comentar, Silvio, ¿qué te parece este panorama y lo que revela esta encuesta? A ver, el tema es complejo. Y es complejo porque, nuevamente, como hablamos la vez pasada, aquí tenemos una diferencia entre lo que es la realidad, lo que dicen las cifras, y lo que es la sensación. Y por otra parte, muchas personas esperan que uno comente cosas como: lo que pasa es que con la delincuencia, con la migración ilegal aumentaron tipos de delitos diferentes, que es una sensación y que en los números no está tan claro que sea así. Pero mira, por ejemplo, hasta el año 2021, en virtud de un decreto del año 75, era delito la migración irregular. Y el año 2021, gobierno de Piñera, se presenta un proyecto de ley, se promulga una ley donde deja de ser delito la migración ilegal, norma que entró en vigencia en febrero de 2022, gobierno de Piñera. Perfecto. Entonces es raro porque dejamos de considerar delito migrar en forma ilegal e inmediatamente cambiamos de criterio y vamos a volver a la legislación antigua. Entonces ya se ve por lo menos una voluntad un poco perdida, no directa, del legislador, que quiere volver a tipificar un delito que hace pocos años dejó de ser delito. ¿Por qué pasa esto? Porque la sensación, porque es populista, porque la gente quiere escuchar eso. La gente quiere escuchar que estamos haciendo algo contra esta migración ilegal, contra esta delincuencia extranjera. Y qué mejor que hacer una ley que castigue, ojalá con penas de cárcel, a la migración ilegal. Sin embargo, hacer algo así es puro humo. En primer lugar, porque las leyes no solucionan los problemas. Es decir, yo puedo decir ya, el día de mañana vamos a promulgar una ley que encarcela a todos los migrantes ilegales y, en primer lugar, vamos a pillar a todos esos migrantes ilegales. Yo escuché hoy día en la mañana al presidente Boric que decía, los vamos a pillar y los vamos a expulsar. No es tan fácil. Y en segundo lugar, si es que los pilláramos y los metiéramos presos, ¿dónde los vamos a meter presos? En Chile tenemos un nivel de hacinamiento espantoso en muchas cárceles. Yo, por ejemplo, conozco muy bien la cárcel de Valparaíso, donde hay celdas individuales con 6 personas, que eso es una indignidad absoluta. Entonces, ¿dónde vamos a meter estos posibles migrantes ilegales? Por otra parte, la idea de expulsar puede ser, entre comillas, sencillo respecto a un país vecino.
entre comillas, sencillo, porque yo lo podría votar en la frontera. Pero ¿qué hacemos con un inmigrante ilegal venezolano, colombiano, haitiano? Tenemos que pagar el pasaje, tienen que ir escoltados por la policía, lo que significa un gasto público excesivo que no sé si estamos en condiciones de enfrentar. Y si lo enfrentamos, ojo que siempre los fondos públicos son escasos. Gastar lucas importantes del presupuesto nacional en expulsar personas significa dejar de usarlas para construir colegios, para reparar colegios, para hacer hospitales, para pagar pensiones y muchas necesidades que me parecen mucho más urgentes. Lo que pasa es que aquí la urgencia está puesta no tanto en el problema como en la sensación de inseguridad. Comprendo. Ahora, ¿qué sucede cuando hay un inmigrante con antecedentes penales? Ya, es que, o sea, en teoría uno no debiera tener un trato distinto con el migrante y con el chileno. O sea, hay personas con antecedentes penales que pueden reinsertarse a la vida normal. O sea, yo mismo siempre trato de contratar servicios de personas que tengan antecedentes penales porque creo que tienen posibilidad de volver a trabajar y he tenido muy buenos resultados. Hay empresas que contratan gente con antecedentes penales. Y otra cuestión distinta es qué pasa con las sanciones a extranjeros. Y en Chile existe la posibilidad de la expulsión. Y que ojo, que es una sanción que muchas veces los extranjeros lo toman como un regalo. Por ejemplo, delito de tráfico de drogas, sin, entre comillas, antecedentes penales, porque no tenemos la información en línea o en el extranjero, en vez de darle 3 años de cárcel, 3 años y un día de cárcel, los expulsan, con la condición de que no vuelvan a Chile en 10 años. A mí me tocó ver como defensor penal público varios de estos casos y normalmente a los extranjeros les gustaba la medida y la sensación que provocaba era que tenían menos pena que los chilenos, porque entre estar 3 años privado de libertad en una cárcel chilena o que la sanción sea la expulsión, parece que la expulsión es una sanción más suave. Ahora, hablando acerca de los antecedentes penales que tienen los inmigrantes ilegales que ingresan a nuestro país, ¿cómo se descubre eso? Ya, porque sí, hay algunos que pasan colados y mira, no... a ver, te voy a contar una anécdota, solamente para ejemplificar cómo sucede esto. Como defensor penal público en Viña del Mar, me tocó defender a un boliviano que estaba había sido formalizado por tráfico de drogas. Hablé con el fiscal para darle una expulsión, una pena de 5 años con expulsión. El fiscal estuvo de acuerdo, el imputado estaba de acuerdo y solicitó a la fiscalía que se enviaran los certificados de antecedentes penales desde Bolivia. Nunca llegaron y familiares de mi representado mandaron un certificado. Entonces con el fiscal nosotros nos reíamos, oye, parece de verdad, decíamos, pero no tenemos idea si ese certificado era un certificado oficial, real, o era un certificado que la familia había confeccionado. Hoy día, con un diseñador medianamente bueno, sí, o un cabro de 12 años va a poder hacerlo. Entonces, como no tenemos la información en línea, sabemos poco de eso. Pero mira, lo más importante acá es que lo que la gente está pidiendo hoy día es una señal de mano dura. Exacto. Y la señal de mano dura es legítima. Es legítima, no, la gente tiene... El problema es que... La gente quiere vivir segura. Es que, sí, es que el problema es que una ley no asegura la vida de las personas. Como, por ejemplo, hoy día se discute el tema de la Constitución de la seguridad. ¿Ustedes creen que aprobar una Constitución del color político que sea va a hacernos cambiar la vida de la noche a la mañana? Eso que está tan de moda decir que el lenguaje construye realidad, no es tan cierto. Porque si una norma dice, por ejemplo, en Chile no existe la discriminación contra la mujer tiene los mismos derechos que los hombres, esa norma que podría ser aprobada en forma constitucional de manera unánime, no va a igualar la situación de las mujeres y las mujeres van a seguir ganando menos, van a seguir siendo discriminadas. Entonces, eso de que el lenguaje construye realidad no es cierto, especialmente en materia legal. La ley no logra cambiar la realidad y si lo que nosotros queremos es disminuir los delitos, tenemos que trabajar sobre los factores que inciden en los delitos. Pero ojo, que aquí también hay un tema importante. El delito no es una cuestión natural. El delito es una construcción política. Esto significa que yo como poder decido qué es delito y qué no es delito. Entonces delitos pueden ser conductas muy distintas. Delito puede ser, por ejemplo, consumir marihuana. Delito puede ser, por ejemplo, profesar una determinada religión. Son ejemplos históricos. Delito puede ser practicar la brujería. Y delito también puede ser la migración ilegal. El problema es que cuando yo hago que la migración ilegal sea delito, no tengo la capacidad para formalizar a todas las personas que migran ilegalmente. No aguanta el sistema. No aguanta el sistema. No. Y por otra parte, cuando yo criminalizo la migración, casi toda la migración, lo que estoy haciendo, estoy fomentando los pasos no habilitados.
Ahora, ¿qué es lo que hace Estados Unidos, por ejemplo? Yo viví en Estados Unidos 2 años, conozco más o menos de cerca la situación. Estados Unidos tiene un sistema súper restrictivo respecto a entregar nacionalidades, etcétera. Sin embargo, por debajo hay un sistema que va aceptando. Entonces hay personas que son ilegales, muchos venezolanos, por ejemplo, que trabajan como ilegales, que muchas veces trabajan con carnet de amigos, con nombres falsos. Sin embargo, ellos están haciendo un proceso para regularizarse, es decir, hay una migración ilegal que está prohibida, pero esos prohibidos pueden regularizarse. Ahora, esos prohibidos normalmente trabajan a la mala, entre comillas, porque tienen que vivir, y el sistema entiende que es mejor que trabajen a la mala a que cometan delito, entonces se permite. Sí, es que ahí está la diferencia, porque tú dices trabajan. Es bueno. Aquí estamos hablando acerca de gente que viene a delinquir. Ya, pero eso es una realidad. Ya, Sí, lo que pasa es que si nosotros vamos a prohibir la migración ilegal, no vamos a saber quién viene a delinquir y quién no viene a delinquir. Ahora, yo personalmente creo, y lo creo porque no hay cifras claras que nos muestren el fenómeno. Bueno, ese es otro tema que está manejando otro tema, el gobierno, pero que la mayoría mayoría de los migrantes en Chile trabajan. Si tú tomas un Uber, yo viajo mucho en Uber, sí. La mayoría de los choferes son personas venezolanas. Si tú vas a comer a los restaurantes en el centro, te atienden camareras venezolanas, colombianas, y te atienden bien. Es decir, yo creo que la gran mayoría de los inmigrantes, incluso ilegales, están trabajando. Sí. Efectivamente existen personas que cometen delitos, pero la delincuencia es un problema con el que nosotros siempre vamos a lidiar. La delincuencia siempre existe y tenemos que tomar medidas que atiendan a los factores que inciden en la delincuencia y no a puras sensaciones de miedo. Silvio, ¿existe un problema migratorio y si es así, cuál sería la resolución para él? Ya, ese es un tema complejo, pues sí, claramente existe un problema migratorio, pero no me atrevería a decirte cuál es la solución. La solución. Porque claro, son muchas soluciones, sin embargo yo creo que permitir la migración y regularla es mucho mejor que prohibirla. Porque si la permitimos y la regulamos podemos tener cierto control. Si nosotros la prohibimos estamos fomentando los pasos ilegales. Y ojo que es muy difícil en Chile no tener pasos ilegales si tenemos muchas fronteras. Piensa que pasan migrantes ilegales de México a Estados Unidos, con todos los militares que hay en la frontera, con todas las barreras que hay en la frontera, igual pasan. ¿Cómo no van a pasar a Chile si tenemos prácticamente todo el país de frontera? Hoy día el gobierno está en la votación de un proyecto, el cual va a encarcelar a las personas que lleguen acá ilegalmente al país. Sí, pues eso, mira, es que ese es un proyecto completamente populista. ¿Ya? Nosotros vemos, por ejemplo, la metamorfosis de políticos que parten con un discurso crítico. Pensemos, por ejemplo, en Boric, hablemos del presidente, o Jackson, o muchos más, que tienen un discurso crítico, pero una vez que tienen el poder, quieren mantenerlo, quieren mantener popularidad y hacen cualquier cosa por mantener la popularidad. Entonces, proponer un proyecto de ley que encarcele toda la migración ilegal es imposible, es inviable y en definitiva se va a traducir en que vamos a encarcelar a los migrantes más vulnerables, porque son los que vamos a pillar, no los que no. Y seguramente, si es que hay migrantes que pertenecen a redes de narcotráfico y que son delincuentes peligrosos, a esos no los vamos a pillar, porque esos van a tener más redes de apoyo y van a poder esconderse mejor. Entonces, ¿a quién vamos a pillar? A los que hacen campamentos en las calles, a los que les queman la ropa, los que son más vulnerables. Y ojo, que esos migrantes pobres son las personas que tienen más posibilidades de ser víctimas de la delincuencia. Acerca de las cifras que estábamos hablando, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toa, llamó a terminar con el debate estéril sobre el cálculo de base de ingresos irregulares y expulsiones de migrantes, tras fuertes emplazamientos de la oposición en la Cámara de Diputados y diputadas. ¿Qué te parece este concepto que llama la ministra Toa con respecto al debate estéril acerca del cálculo base de ingresos irregulares y de expulsiones? Sí, ¿Crees que es adecuado el término que usa? No sé si es adecuado o no es adecuado. El problema es que no nos estamos tomando porque la migración efectivamente es un problema que tenemos que Ella está a cargo de la seguridad del país. Claro. Claro, o sea, en verdad de la seguridad del país hay muchas personas, muchas instituciones que están a cargo, no solo públicas, sino que también depende de nosotros como comunidad la seguridad del país. Entonces me parece que son declaraciones que buscan dejar contenta a la opinión pública, que buscan mostrar cierta preocupación, pero en verdad aquí lo que tenemos que hacer es buscar soluciones. Ahora, claro, tú me preguntas cuál era la solución, yo no supe decir cuáles son las soluciones porque es complejo y porque precisamente para tomar soluciones tenemos que ir viendo el impacto que generan las políticas públicas que estamos implementando.
Entonces yo pienso que es mejor regular la migración que criminalizarla, porque si la criminalizamos estamos fomentando los pasos irregulares. Ahora, si la regulamos no sabemos bien lo que va a pasar, entonces tenemos que ir viendo el impacto que genera e ir corrigiendo. Claramente lo que está pasando hoy día no es conveniente para los migrantes, no es conveniente a lo mejor para nosotros, y lo peor de todo es que todos estos pasos irregulares fomentan una mafia de personas que se dedican a pasar personas. Siguiendo la línea de la ministra Carolina Toá, ella en su cuenta de X, hace 3 días aproximadamente, ella publicó: llegamos hoy a la región de Tarapacá para inaugurar los puestos de observación fronteriza de Colchané, con alta tecnología para labores de vigilancia y resguardo fronterizo. ¿Qué opinas tú de las medidas que ha ido tomando? No sé si estoy en lo correcto, pero una de esas medidas eran esos parlantes disuasivos. Una de esas medidas. Ya, pero es que el chiste se cuenta solo. O sea, yo creo que está bien controlar las fronteras. Yo creo que los pasos inhabilitados y la migración irregular es peligrosa, y es peligrosa principalmente para los migrantes, pero la solución pasa, insisto, por regular la migración, por tener cierto control, por saber quién está acá adentro, y eventualmente si es que hay delito hay que sancionarlo, y que si se puede expulsar hay que expulsar, pero la migración irregular no termina, o sea, la criminalización de la migración no termina con la migración irregular, al contrario, la fomenta, y los problemas que tenemos son los que estamos viendo hoy día. Con respecto a las expulsiones, el gobierno ya proyecta expulsar a 2.600 migrantes en los próximos 14 meses. Y la oposición emplazó obviamente a la ministra Toá a deportar a 12.000 extranjeros antes de fin de año. El Ejecutivo pretende cerrar en diciembre con 1.000 expulsiones. Ya, a ver, primero, esta solicitud de la oposición de expulsar a 12.000, no sé en qué plazo, es imposible. De hecho, yo no sé... Antes de fin de año. Antes de fin de año. Yo no sé cuántos se expulsaron durante el gobierno de Piñera, pero no fueron 12.000 en 4 años. Entonces es imposible. Segundo, o sea, a mí me da un poco de rabia porque cuando hablamos de un derecho social, por ejemplo, educación pública para todos, por lo menos para los niños, gratuita, de calidad, etcétera, la primera crítica que viene principalmente de la derecha es cuánto cuesta la educación pública. Y ojo que la crítica está bien, porque tenemos que preguntarnos cuánto cuesta la implementación de una política pública. Exacto. Pero cuando hacemos leyes punitivas, por ejemplo, cuando modificamos la ley de armas, cuando promulgamos la ley 20.000, o cuando queremos promulgar leyes que criminalicen la migración, no nos preguntamos cuánto cuesta esto. Entonces yo me preguntaría, ¿cuánto cuesta expulsar a 12.000 personas? ¿Cómo lo expulsamos? Porque una cuestión es el país fronterizo, pero otra cuestión son los países que no son fronterizos. Y ahora, ¿vale la pena expulsarlos si siguen entrando de manera ilegal? Esa es una excelente pregunta. ¿Qué sacamos con expulsarlos si siguen entrando ilegalmente? Y por otro, ¿a quién vamos a expulsar? ¿Al migrante ilegal o al migrante ilegal que cometió algún delito? ¿Qué delito es el que va a ser que lo vamos a expulsar? ¿Un hurto en un supermercado? ¿Alguien que se roba, no sé, un plátano o delitos que tengan pena de crimen, como robo con intimidación, robo con violencia, tráfico de drogas, etcétera? Esos son criterios que hay que definir. Ahora, ojo que en Chile existe la expulsión. Exacto. Pero curiosamente, la expulsión que existe en Chile es solo para penas de hasta 5 años. Es decir, la expulsión en teoría no existe para delitos con pena de crimen, que parten de 5 años y un día para arriba. Claro, podría ser si es que bajamos el grado, ya, pero eso es un tema más bien técnico. Pero en definitiva, podemos expulsar a quien comete un hurto, a quien comete un robo por sorpresa, pero no podríamos expulsar a quien comete un robo con intimidación o violencia. La cuestión que es paradójica, porque precisamente yo me imagino que son los delitos más graves los que queremos expulsar. Ahora, ojo, y esto es lo más importante, que lo estaba diciendo antes, pero me fui para otro lado. El delito no es una cuestión natural, es una construcción política, y yo decido que es delito. Perfecto. Y por lo mismo hay países que han decidido que toda migración es delito, toda migración irregular. Y eso ha hecho en definitiva que toda la persona que entre es delincuente. Entonces efectivamente estamos igualando personas que vienen, no sé, al tren de Aragua con personas que vienen a buscar un futuro mejor. Ahora, ¿por qué las personas migran? Las personas normalmente migran porque las situaciones en sus países son indignas. Exacto. Nosotros mismos, este gobierno, el gobierno actual, han criticado con razón las políticas del gobierno venezolano.
Entonces, si criticamos las políticas es porque estamos aceptando que las personas no viven en situación de dignidad. Entonces, es súper entendible que las personas migren. Yo soy nieto de migrantes por los dos lados y migraron mis antepasados precisamente escapando de la pobreza. Uno escapando de la pobreza de la entreguerra en Italia, otro escapando de Liverpool. Entonces la migración generalmente va vinculado a esto. Si Argentina tiene, por ejemplo, un porcentaje semejante al 50% de pobreza, es también comprensible que muchos argentinos quieran venir a Chile a buscar trabajo. Es normal, es lógico, es coherente. Y nosotros también lo haríamos. Si estuviéramos en las condiciones de una vida indigna, buscaríamos una vida mejor. Antes de despedirte, nos trae otro libro. Sí, efectivamente. Lo vemos en la mesa. Cada semana vamos a hablar de un libro. Excelente. Sí, mira, ¿de qué trata? Ya, esta es una novela. Es una novela que se llama Abogado Defensor y que es una novela que se publicó el año pasado por la editorial Ucbar y ha traído hartos problemas. Mira, por una parte yo estoy muy contento porque nos ha ido bien, se han vendido casi 1000 ejemplares. No es que se gane plata con los libros, pero estoy muy contento que el libro circule. Y es un libro que nos habla un poco, es una novela, que nos habla un poco de la vida de un abogado defensor y que va contando distintos casos penales. Ahora, el libro también es una crítica a una mini corrupción de los abogados, a situaciones poco decorosas de los abogados, y ha sido súper criticado precisamente por abogados y abogadas, porque yo soy abogado, pero puedo darme cuenta que a los abogados les encanta reírse todo el mundo, pues no les gustó que se rieran de ellos. Y, por ejemplo, hasta me han amenazado con querellarse por este libro. Y precisamente ahora, a propósito del caso de escándalo del audio de Hermosilla, creo que me quedé corto porque las corrupciones que yo cuento aquí son detalles en comparación con ese audio filtrado. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Cuando quieran, si quieren, la próxima semana volvemos nomás. Sí, volvemos. Traemos otro libro, nos traes ningún otro problema. libro. No, la verdad que los temas de seguridad, de inmigración y otros temas siempre van a ser contingentes, obviamente. Sí, es son que, necesarios pero mira, conversarlos. es que eso es importante, siempre van a ser contingentes. Desde el año 90 a la fecha, no quiero ir más para atrás porque pensemos en democracia. Desde el año 90 a la fecha, prácticamente todos los años, la principal preocupación de la ciudadanía ha sido la seguridad. Y la mayor promesa de las campañas políticas. La mayor promesa de la campaña, y por otra parte, estas frases ustedes las han escuchado todos los años. La situación está peor que nunca. La situación está peor que nunca. Cada vez hay más delincuencia. Es que hoy día los delitos son más violentos. Si eso fuera verdad, estaríamos en una situación insoportable. Sería salir a la calle y que nos agarren a balazos. Exacto. Y eso no está pasando. Y es muy llamativo porque si tú vas a Perú, si tú vas a Bolivia, si tú vas a Colombia, si tú vas a Brasil, prendes la tele y ves noticias de todo tipo. Si llegas a Chile, que es más seguro que Perú, que Bolivia, que Colombia, que Brasil, prendes las noticias y solo ves delitos. Entonces, somos un país aterrado por la delincuencia y sin embargo... Ya la normalizamos. Sí, pero somos el país más seguro de Latinoamérica todavía. Somos uno de los países con menos homicidios, somos un país con niveles de delincuencia súper controlados, somos un país que el año pasado tuvimos niveles de delincuencia iguales a los de los últimos 15 años, sin embargo la sensación es que cada año sube. Entonces estamos muertos de miedo, los legisladores tratan de responder al miedo y tenemos leyes que no resultan aplicables. Y me da susto que promulguen una ley que diga vamos a encarcelar a todos los migrantes ilegales. Primero, no tenemos dónde, eso cuesta una fortuna y no vaya a ser que la respuesta vaya a ser construir más cárceles, porque yo creo que un Estado, más que cárceles, tendría que construir colegios. Exacto. Muchas gracias, muchas gracias. Silvio, por estar junto a nosotros nuevamente.